Cordial saludo, mi nombre es Diego Armando González Pérez, estudiante de Contaduría Pública, octavo semestre. Cordial saludo, mi nombre es Sara Valeria Grosso Grosso, estudiante de Contaduría Pública y actualmente me encuentro cursando el octavo semestre. La tasa representativa del mercado TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. En este caso estudiaremos su evaluación y su revaluación en los últimos 5 años. Su devaluación como tal es el aumento de la TRM. El punto más alto que tuvimos fue en noviembre del 2022, que alcanzó a un 5.601. De eso tenemos crisis económica. Durante esas crisis económicas global o regional, la TRM suele aumentar, indicando una evaluación del peso colombiano. Ejemplos históricos podemos incluir la crisis financiera del 2008 y la pandemia del COVID-19 en el 2020, donde la incertidumbre llevó una fuga de capitales y la depreciación de la moneda emergente frente al dólar. Otra como tal ejemplo es la caída de precios del petróleo. Colombia, como es un país exportador de petróleo, por lo que una caída significativa en los precios del crudo tiende a devaluar el peso. Eso lo podemos observar dentro del 2014 al 2015, cuando los precios del petróleo cayeron drásticamente. Otra evaluación puede ser cuando hay aumento en las tasas de intereses en Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés, los inversionistas suelen mover su capital hacia activos denominados en dólares, lo que fortalece el dólar frente al peso colombiano. En cuanto a la revaluación, es la disminución de la TR, como tal la más baja que hubo fue en el noviembre de 2020, que alcanzó a 3.600. Actualmente estamos en 4.110 pesos. El bond de commodities, cuando los precios del petróleo y otros commodities son altos, como ocurrió entre 2010 al 2012, el peso colombiano tiende a fortalecerse debido a un aumento en las exportaciones y el ingreso de divisas. Política monetaria, expansión de Estados Unidos. Si la Reserva Federal mantiene bajas tasas de interés o, o implementa políticas de flexibilización cuantitativa, el dólar tiende a debilitarse, lo que lleva a una revaluación del peso colombiano. Y las estabilidades políticas y económicas. Cuando hay periodos de estabilidad política y crecimiento económico en Colombia, puede aumentarse la confianza de los inversionistas, resultando en una apreciación del peso. Ejemplos recientes, pues incluye la recuperación económica después de la firma de paz en el 2016. En conclusión, el comportamiento de la TRM es un reflejo directo de la salud económica y política de Colombia y las condiciones macroeconómicas globales. Los periodos de evaluación y reevaluación responden a una combinación de factores internos y externos, y extender estos ciclos es crucial para la planificación económica y financiera. En cuanto al comportamiento de la tasa representativa del mercado, en Colombia tiene diversos efectos en la economía del país, que pueden ser tanto positivos como negativos. Esto va dependiendo pues, de lo que acabamos de explicar sobre la evaluación o revaluación. Efectos positivos en el comportamiento, un aumento en la competitividad de exportaciones, ya que esto es un beneficio para exportadores, ya al haber una alta demanda en la TRM, cuando evalúa el precio, el peso, hace que los productos colombianos sean mucho más económicos y por lo tanto son más competitivos ante el mercado internacional. Esto puede incrementar las exportaciones, beneficiando más que todos los sectores como el café, las flores y el petróleo. También cuando hay un incremento de ingresos por remesas y también un aumento de inversiones en la extranjera directa. Esto quiere decir que pues hay una gran alto de atracción de inversionistas del extranjero, ya que al devaluarse el peso puede hacerse que los activos colombianos sean más atractivos para inversionistas extranjeros y así pueden adquirir propiedades o empresas o realizar inversiones a un menor costo en el dólar. En cuanto a efectos negativos, del comportamiento de la TR, podemos tener un aumento de los costos de importación, ya que al tener un impacto en la inflación, una TR alta carece de importaciones de bienes y servicios.
lo que nos puede llevar a un aumento general de precios, una gran inflación. Esto afecta negativamente a los consumidores y a las empresas que dependen de insumos importados. También hay un incremento en el costo de la deuda externa, ya que tenemos una mayor carga financiera. Si Colombia tiene deuda en dólares, una TRM alta aumenta el costo de pagar esa deuda, lo que puede poner presión sobre las finanzas públicas y privadas. Otro efecto sería la reducción del poder adquisitivo, ya que tenemos un impacto alto en el consumo interno. Si la TR alta disminuye el poder adquisitivo de los colombianos, ya que los bienes importados como tecnología, vehículos y medicamentos se vuelven mucho más costosos. Esto puede reducir el consumo y perdón, desacelerar el crecimiento económico interno. En conclusión, el comportamiento de la TR tiene un impacto muy profundo en la economía colombiana, afectando tanto al nivel macroeconómico como en la vida diaria de los ciudadanos. Es esencial que que las políticas económicas y monetarias consideren sus efectos para mitigar los riesgos asociados y aprovechar las oportunidades que se presentan en distintos escenarios. Crisis monetaria. Es un estado en el que se produce un colapso relevante en el sistema monetario y financiero de un país, afectando gravemente su economía. Sus características son la devaluación de la moneda, escasez de liquidez, quiebras bancarias, elevada inflación o deflación y el aumento de la deuda. Tipos: crisis bancaria, crisis de deuda soberana, crisis de cambio, crisis de inflación y crisis de deflación. Sus causas comunes son las políticas económicas inadecuadas, fugas de capital, problemas en el sector financiero, choques externos, inestabilidad política y social. Consecuencias: inflación alta o hiperinflación, desempleo y pobreza, reducción del crecimiento económico, problemas de liquidez en el sistema financiero, impacto social y político. Medidas de respuesta y prevención: políticas monetarias y fiscales, reformas estructurales, apoyo internacional, fortalecimiento del sistema financiero. Crisis monetaria en Colombia a causa del COVID-19. Estuvo relacionada por un sistema de tipo de cambio flexible y tuvo importantes repercusiones tanto en la economía nacional como en la economía global. Sistema de crisis de cambio, tipo de cambio flexible. Colombia opera bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Esto significa que el valor del peso colombiano se determina por la oferta y la demanda en el mercado de divisas, en lugar de ser fijado por el gobierno o por un banco central. El peso colombiano sufrió una depreciación significativa durante la crisis del COVID-19. Esto se debe a que la incertidumbre global, el colapso del precio del petróleo y la salida del capital hacia refugios más seguros como el dólar estadounidense han ejercido presión negativa sobre el valor del peso. Causas sobre la economía nacional: disminución de ingresos por exportaciones, incertidumbre económica y fuga de capitales, aumento en el gasto público. Efectos sobre la economía nacional: inflación, aumento del déficit fiscal y el impacto en el crecimiento económico. Causas sobre la economía internacional: volatilidad de los mercados emergentes, caída en los precios de los commodities. Y los efectos sobre la economía internacional son las repercusiones en los flujos de inversión y cambio en la dinámica de precios de los commodities. Otras crisis monetarias son la crisis asiática, que inició en Tailandia y se extendió a varios países del sudeste asiático, incluyendo Indonesia, Corea del Sur y Malasia. La crisis se desencadenó por la devaluación del baht tailandés, exacerbada por problemas económicos estructurales, especulación y una alta deuda externa en moneda extranjera. Crisis del rublo ruso. Esta crisis tuvo lugar en Rusia y fue causada por una combinación de factores internos y externos. Algunas causas fueron la caída de los precios del petróleo, el alto nivel de deuda externa y una falta de confianza en la política económica del gobierno ruso. Crisis del euro. Conocida como la crisis de la deuda soberana en la eurozona, afectó a varios países de la Unión Europea. La crisis fue provocada por niveles insostenibles de deuda soberana en países como Grecia, Portugal e Irlanda, así como por problemas en la arquitectura del euro.